En esta oportunidad vamos a hacer la gráfica de una función cuadrática que es f de x igual x cuadrado menos 4x más 3, y además vamos a indicar los puntos de corte que tiene esta función con los ejes cartesianos. Bueno, para ello vamos a recordar un poco la teoría. Una función cuadrática es una función polinómica que tiene esta regla de correspondencia, que es f de x es igual a x cuadrado más bx más c. A su vez, esta regla de correspondencia se le asocia también un gráfico. ¿Y cuál es el gráfico? Lo que ustedes ven de azul. Estos dos gráficos de azul son parábolas. Por lo tanto, la parábola es el gráfico que se le asocia a esta función cuadrática. Esta parábola puede ser una que se abre hacia arriba o una que se abre hacia abajo. Si ustedes observan ambas parábolas, hay un puntito de la parábola que yo le he pintado de color negro. Bueno, ese punto es un punto muy importante para poder hacer su gráfica. ¿Por qué? Porque ese puntito se denomina el vértice de la parábola, cuyas componentes deben ser h y k. En ambos casos, el vértice debe ser h y k. h en el eje x, k en el eje y. h en el eje x, k en el eje y. ¿Y por qué ese puntito es importante para nosotros? Bueno, es importante porque si ustedes miran la gráfica, da la siguiente sensación. Acá, por ejemplo, parece que estuviera bajando y de pronto llega al vértice y empieza a subir. Y si ustedes miran esta curva de acá, da la sensación que estaba subiendo, llega al vértice y empieza a bajar. Así que es un punto esencial en la curva. Lógicamente, si queremos encontrar la gráfica de esta curva o de esta función, lo que tenemos que encontrar es h y es k. Para poder averiguar el valor de h, hay una fórmula que nos permite hacer ese cálculo. ¿Y cuál es esa fórmula? La fórmula es menos el valor de b, todo esto dividido entre 2 veces el valor de a. Como tú verás, en este caso los valores de a y b lo hemos colocado dentro de la función cuadrática. Es decir, son números que al reemplazarlos acá va a botar también otro número. O sea, h es un número. Una vez que tengamos el valor de h, vamos a encontrar también la segunda componente que debe ser k. ¿Y cómo encontramos este segundo valor que debe ser el de k? También de manera fácil. El valor de h que hemos obtenido anteriormente lo vamos a reemplazar en vez de esta x. Eso significa que en realidad calcular k es calcular f de h. ¿Y qué significa calcular f de h? Que en vez de colocar la x, vamos a colocar h. Por lo tanto, calcular k significaría colocar el valor de a, multiplicarlo por el valor de x que debe ser al cuadrado, pero esta vez la x será reemplazado por este valor de h que hemos calculado. Luego le vamos a sumar al valor de b, que lo vamos a multiplicar por el valor de h, y finalmente le vamos a sumar el valor de c. Bueno, como a, b y c son números y h es un número que le hemos encontrado acá, esta operación también bota un número. En consecuencia, hemos encontrado el vértice de la parábola, que debe ser h y debe ser k. Son dos números que nos van a permitir poderlos ubicar en un plano cartesiano como el que ustedes ven acá. Pero otro detalle, si bien es cierto en la gráfica el vértice es importante, ¿cómo podemos averiguar si esta parábola se va a abrir hacia arriba o se va a abrir hacia abajo? Bueno, fácil. Eso me lo determina el primer coeficiente. Si el valor de a es mayor que 0, es decir, si el valor de a es positivo, esta parábola se va a abrir hacia arriba. Y si el valor de a es menor que 0, bueno, esta parábola entonces se va a abrir hacia abajo. Esto es muy importante para hacer el bosquejo rápido de una parábola. Bueno, entonces para eso vamos a nuestro ejemplo. Si miramos nuestro ejemplo, nuestra función cuadrática es esta. f de x es igual a x cuadrado menos 4x más 3. Uno mira esa función y uno mira la teoría y seguramente alguno de nosotros dirá, ya tenemos un problema porque mientras que acá dice que los signos son positivos, acá tenemos un signo negativo. Y aparentemente parece que se contradijera, pero no es así. Lo que pasa es que para poderlo apreciar, yo le voy a dar la forma. Incluso da la sensación que acá no tuviéramos un número, ¿no? Bueno, si le damos la forma, entonces nuestra función en realidad debería ser la siguiente.
Voy a resaltar de rojo para que lo puedas identificar con la expresión que está a la izquierda. Y es así. El número que está delante del x cuadrado es 1. Entonces es 1 por x cuadrado. El signo más que tú no ves, ahora lo hago aparecer. Profesor, pero ahí no dice más, dice menos. Está bien. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar acá el valor de menos 4 para que al multiplicarlo por este más me salga menos. Y enseguida aparece el valor de x. Bueno, y por último, le vamos a sumar el número 3. Si ustedes observan esto y observan esto, creo que ahora sí podemos identificar fácilmente los valores de A, B y C. Eso significa que el valor de A debería valer este 1, el valor de B debería ser menos 4 y el valor de C debería ser 3. Con los valores de A y B y C ya sabemos que podemos encontrar los valores de H y de K. Entonces empecemos a calcular el valor de H. H como fórmula era menos B sobre 2 veces el valor de A. Así que voy a reemplazar este valor de B que vale menos 4 y este valor de A que vale 1. Si reemplazamos estos dos valores, podemos obtener lo siguiente. Menos con menos es más, sale 4. Y si ese 4 lo divido entre 2, me sale 2. Con esto estoy confirmando lo que les dije hace un momento, que acá salía un número. Y lógicamente acá está saliendo un número. Con este número vamos a poder encontrar la segunda componente del vértice, que es K. ¿Qué hacemos con este 2? Lo vamos a reemplazar en la función. No lo voy a hacer acá porque esto lo he modificado para que entiendan los valores de A, B y C. Lo vamos a ver en la parte superior. Entonces, donde tú veas X, lo reemplazas por el número 2. Así que K debería ser el número 2. Habrá que elevarlo al cuadrado porque lo estoy reemplazando acá. Habrá que restarle 4 veces el valor de X, que en este caso debe ser 2. Y luego tendré que sumarle el valor de 3. Bueno, lo operamos, ¿no? Esto sale 4, esto sale menos 8. 4 menos 8 es menos 4. Y a ese menos 4 habría que sumarle entonces el número 3. Repito, lo que yo tengo que hacer es, a este valor de H que he obtenido, lo voy a reemplazar y lo voy a operar. Si esto debe ser 4, y esto debe ser menos 8, y esto debe ser 3, al final esto me sale 4 menos 8, eso es menos 4 más 3, es menos 1. Con esto, nuevamente confirmo lo que te dije hace un rato. De acá salen dos números. Y con eso hemos obtenido el vértice. ¿Quién sería el vértice? 2, menos 1. Si nos vamos al plano cartesiano que tenemos en la parte de abajo, entonces ese 2, menos 1 sería así. 2 en el eje de las abscisas o el eje X y menos 1 en el eje de las ordenadas. En este caso, ese puntito sería este que estoy pintando de rojo. Este representa para mí entonces el vértice de esta parábola. Lo voy a escribir, voy a poner una vez solamente para reconocer. Ahora, ¿qué más sabíamos? Sabíamos que dependiendo del valor de A, la parábola se puede abrir hacia arriba o se puede abrir hacia abajo. Y como vemos acá, nuestro valor de A es positivo. Y si el valor de A es positivo, entonces la parábola tiene que abrirse hacia arriba. Así que si ya tenemos el vértice y ya sabemos que ahí tiene que voltear la parábola debería ser así. El problema es que no sabemos si es muy ancha o es muy delgada. Digamos que como primer esbozo general estaría bien, ¿no? Lo puedo hacer así y suficiente. Por lo menos tengo una idea de cuál es el comportamiento de la función cuadrática. Pero si queremos ser precisos, entonces tenemos que hallar más cosas. Y por eso es que nos han pedido los puntos de corte con los ejes cartesianos. Entonces nuestro siguiente paso sería, aparte de ubicar el vértice y aparte de saber que se abre hacia arriba, averiguar dónde lo corta el eje X y averiguar dónde lo corta el eje Y. Entonces, acá lo que vamos a escribir es cómo encontramos la intersección con el eje X. Bueno, para hallar la intersección con el eje X, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. A la variable Y le igualamos a 0. Profesor, ¿pero quién es la variable Y? Acá no dice la variable Y. La variable Y es es el f de X. Esa es la variable Y. ¿Y a ese le tenemos que poner 0? Sí. Pero, profesor, ¿pero por qué tenemos que ponerle 0?
Te lo explico de esta manera. Mira, si yo hiciera esta pequeña gráfica y yo colocara esta parábola y yo te dijera, oye, este puntito es un punto de corte con el eje X, ¿no? Lógicamente me dirás que sí. Bueno, ese puntito de corte con el eje X, una de sus componentes ya se conoce. Uno de estos dos ya se sabe quién es. Como está en el eje X, el que se conoce es que la Y vale 0. Ese es el motivo por el cual hacemos esto. Porque si el valor de Y vale 0, vamos a poder encontrar la primera componente. Bueno, entonces ahora nos vamos a nuestro ejercicio. Si a este valor de Y le colocamos el valor de 0, esto debería ser igual entonces a x cuadrado menos 4x más 3. Y obtenemos una ecuación de segundo grado. Tenemos que resolverlo. Ahora, ¿qué métodos hay? Hay muchos métodos para resolverlo. En este caso, el aspa simple me parece que lo va a resolver. Y haríamos lo siguiente. A ver, dos números que multiplicados me den x al cuadrado serían x por x. Dos números que me den multiplicados el número 3 pueden ser 3 por 1, ambos positivos o ambos negativos. Como yo necesito de que la multiplicación de estos números me dé al final el término del medio, entonces acá debería ser menos 3 y acá debería ser menos 1. Si quieres lo comprobamos. X por menos 1 nos daría como respuesta menos x. X por menos 3 nos daría como respuesta menos 3x. Y si ambas cantidades yo lo sumo, esto me sale menos 4, que justamente es el término del medio. Por lo tanto, nuestra factorización está correcta. Si esto es así, se agrupa de manera horizontal. Y lo igualamos otra vez a 0. Entonces, 0 debería ser igual al valor de x menos 3 por el valor de x menos 1. También recordarán que si en una multiplicación el resultado da 0, es que uno de ellos debería ser 0. Por eso agarramos al x menos 3, lo igualamos a 0, o al valor de x menos 1, lo igualamos a 0. X en esta primera ecuación nos saldría 3, y x en la segunda ecuación nos saldría 1. ¿Qué hemos obtenido? Acabamos de obtener los puntos de intersección con los ejes cartesianos, en este caso con el eje X. ¿Por qué? Porque si la X vale 3 y la Y vale 0, la primera componente es 3 y la segunda componente es el 0. Y eso significa que este es el punto de intersección. Si es que el valor de X vale 1, la primera componente vale 1, la segunda vale 0, y hemos encontrado el segundo punto de intersección. Si eso lo plasmamos ahora en el gráfico, sería así. 3,0 sería este puntito, y 1,0 sería este puntito. Regresemos. Hace un rato dijimos que con el vértice y sabiendo que se abría hacia arriba, teníamos una noción de la gráfica. Pero ahora tenemos una mayor precisión. Ya sabemos por dónde está pasando. Pero si bien es cierto, corta este eje, no sabemos todavía dónde lo corta el eje Y. Entonces vamos a hacer el segundo caso de intersección. Sería la intersección con el eje Y. ¿Y cómo se hace la intersección con el eje Y? Se hace haciendo que la X valga 0. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, también te lo explico acá arriba. Porque si yo tuviera esta gráfica, nuevamente dibujo esta parábola, y en esta oportunidad quiero encontrar este puntito, definitivamente una de esas componentes ya se conoce. Para que me pueda salir este puntito, la primera componente vale 0. O sea, la X es la que vale 0. Por eso es que se le pone X igual a 0. Bueno, regresemos entonces a la función. Habíamos dicho que el f de X es la Y. Por lo tanto, el valor de Y debería ser la X, que en este caso vale 0, que lo vamos a elevar al cuadrado, sería 0 al cuadrado. Luego le vamos a restar 4 veces el valor de X, que vale 0. Y por último le tenemos que sumar el valor de 3. Bueno, sabemos que 0 al cuadrado pues es 0. Sabemos que 4 por 0 también es 0. Entonces el valor de Y nos ha salido 3. Bueno, si Y vale 3 y la X vale 0, hemos encontrado entonces el punto de intersección con el eje Y. La X vale 0
la y vale 3, y solamente existe un solo punto de intersección entre esa parábola con el eje y, que sería este puntito, ¿no? 0,3. Bueno, con esto entonces creo que ya tenemos bastante claro el comportamiento de la curva. Sabemos que acá va a voltear, sabemos que se abre hacia arriba, sabemos que corta en 1 y en 3 al eje X, y sabemos que corta en 3 al eje Y. Entonces la gráfica de esta parábola debería ser más o menos así. Ya está. Y ya tenemos la parábola que nos han pedido, y ya conocemos los puntos de intersección con los ejes, que lo podemos señalar de esta manera, ¿no? Este sería el 3,0, este sería el 1,0 y este sería el 0,3. Algo más que quiero añadir. En esta figura, en estas parábolas o en estas funciones cuadráticas también nos pueden pedir el valor máximo o el valor mínimo. Si ustedes miran un ratito acá la gráfica, se van a dar cuenta que esta parábola que se abre hacia arriba, la parte más baja de la parábola justamente nos da el valor de K. Eso significa que K debe representar en este caso su mínimo valor. En cambio, para estas parábolas que se abren hacia abajo, la parte más alta de la parábola también lo da K. Y como es la parte más alta, esta también me va a dar un máximo. Bueno, en nuestro caso, si ustedes miran esta parábola, esta se abre hacia arriba, y lo que nos está proporcionando entonces es el valor mínimo. La parte más baja que toma la parábola es justamente el valor de -1. Este sería el mínimo valor que toma la función. Incluso podríamos saber para qué valor se da eso. ¿Para qué valor de x se da? Cuando el valor de x vale 2. Entonces, cuando x vale 2, su mínimo valor es -1. Y si ustedes observan, justamente son los valores del vértice, ¿no? Así que el vértice va a permitir encontrar esas dos posibles preguntas: el mínimo valor y para qué valor se da el mínimo valor. Bueno, con esto creo que hemos contestado la pregunta formulada.